Mi nombre es Michael, tengo 30 años y trabajo en una empresa de construcción. Perdí a mi esposa Ashley hace solo 3 días, incluso ahora la realidad no se ha hundido. Todavía siento que estoy flotando sin rumbo en el aire. Ashley no. Sigo limpiando el vidrio esmerilado de la ventana esperando ver a Ashley al otro lado. Sin embargo, todo lo que veo desde la calidez de mi habitación es el paisaje aburrido dominado por la nieve que cae en tonos de blanco y gris, incluso cuando trato de ahogarme en mi dolor, mis hijos no me dejan. Mi hijo James y mi hija recién nacida Mia siempre están buscando a alguien que los consuele. James ha estado constantemente inquieto y enojado, irritado por el vacío dejado por la ausencia de su madre. Comenzó a actuar como un bebé, constantemente lloriqueando y haciendo berrinches, y parece que mi hija recién nacida sigue confesando como si entendiera que su madre es Ion. Quería taparme los oídos. Que no se sentía bien. Además, normalmente regresaba a casa, sonreía e inmediatamente empezaba a charlar sobre su día, pero hoy ni siquiera me miraba a los ojos. Recordé que había comido esquí desde ayer. Tal vez empezó a ponerse a dieta porque le dijeron algo en su último chequeo médico de rutina. Pensé que tal vez por eso se sentía deprimida, pero aparentemente no era así. Resultó que Ashley había ido a una prueba de detección de cáncer de seguimiento ese día después de que la llamaran para más pruebas. Me quedé sin palabras por un tiempo después de escucharme. La esperanza de vida de mi esposa era demasiado corta. Parecía un fantasma mientras me decía esto, en marcado contraste conmigo, que me quedaba allí con la mente en blanco. Mi esposa entró directamente a la habitación de atrás y sacó una bolsa grande del armario. Oh, Dios mío, eso fue hace 7 años. Tenía tantas ganas de casarme con ella y después de finalmente poder salir con ella. Ella incluso aceptó mi propuesta. Nuestro bebé había nacido poco antes y no había esperanzas de que Ashley mejorara de alguna manera al 100%. Ashley empaquetó silenciosamente las necesidades diarias como ropa, toallas y neumáticos en un bolsa sin decir una palabra, tal vez porque Ashley se preocupó por el futuro después de verme allí parada. Parecía como si estuviera ocultando algo y dijo que los médicos me dijeron que no hay posibilidad de recuperación, así que tú también debes estar preparado. Que podría volver a casarme con otra persona cuando ella se haya ido. No hay manera de que lo haga. Además, no es tu culpa. Esto está pasando. Por favor, no digas esas cosas. Grité y los dos nos abrazamos y seguimos llorando en la penumbra sala de estar, pero no importa cuánto lamentemos. La realidad no cambiaría y no es como si un niño falleciera antes que sus padres si no consideramos que Ashley, de 30 años, dejarnos antes que sus hijos pequeños es, en cierto modo, el orden natural de las cosas, y además habría sido mucho mejor para ella que perder a su hijo pequeño o a su hija recién nacida. No podría seguir adelante si no me dijera que todo el mundo nace en algún momento y de repente, como Ashley, se van. Aquellos que se mantienen sanos generalmente llegan a su fin a una edad que todos consideran normal, mientras que tener cáncer a una edad temprana provoca una progresión rápida, por lo que habría una mayor probabilidad de fallecer. No hay nada extraño en eso. Simplemente no podía aceptar que esto le estuviera sucediendo. Mi familia realmente amaba a Ashley. La conocí en la escuela secundaria. No me gustaba mucho la idea del amor en el que te gusta a alguien solo porque es genial o lindo y le confiesas tus sentimientos. También me sentía incómodo con los chicos hablando sobre lo lindas que eran las chicas, así como las chicas mismas. Las chicas no me desagradaban a pesar de mi personalidad. En lugar de eso, parecían apreciar mi comportamiento más serio. Tal vez era porque tenía un aspecto decente. Me sentí intimidado por el sondeo que mis amigos Luxers me dieron cuando les dije la verdad y les pregunté por Ashley, pero gracias a eso logré asegurar una vida feliz para nosotros dos. Sin embargo, esa felicidad duró poco. Ashley había caído enferma, dejando atrás a un hijo que todavía necesitaba el calor de su madre y una hija que acababa de nacer. Nací después de eso. Simplemente hicimos lo que teníamos que hacer, como contactar a la compañía de seguros y completar la documentación necesaria. Estábamos tratando de distraernos de la dura realidad y estábamos tratando, aunque fuera con fuerza, de ser positivos, pero cuando estaba solo, las lágrimas comenzaban caer sin previo aviso. Simplemente no tenía la capacidad para hacerlo yo mismo en ese momento, tal vez porque Ashley era joven. La progresión del cáncer era visiblemente clara incluso para alguien sin conocimientos médicos con su tiempo.
limitado era evidente que su vida se estaba agotando rápidamente frente a la inminente despedida con mi esposa. Estaba perdido, luciendo impotente y lamentable. Ashley a menudo me miraba con una expresión de dolor arrugando su rostro, instándome a ser fuerte, pero ¿cómo podía mantener la compostura viendo a Ashley en la fresca y blanca cama del hospital con el rostro pálido y demacrado a medida que pasaba cada día? Luchaba constantemente contra una indescriptible sensación de cocaína sin saber cómo aliviarla. Parece que incluso aquellos que son tan encantadores, que son del agrado de todos, podrían estar condenadas a una vida corta. Ashley era una mujer amable y agradable, amada por todos. Era el tipo de mujer que se encargaba de tareas que todos odiaban hacer sin problemas. Tal vez por eso tenía muchos amigos y era siempre dispuesta a echar una mano y derramar su amor por aquellos en problemas. Fue porque vivió tan desinteresadamente. Si eso fuera cierto, incluso desearía que no se hubiera preocupado tanto por los demás y hubiera vivido como quisiera, pero todos estos pensamientos de los míos ya eran demasiado tarde. Si hubiera entendido correctamente la fuerza física de Ashley o su tendencia a preocuparse demasiado por los demás, tal vez las cosas no hubieran terminado de esta manera. Es absurdo que Ashley, que siempre se esforzó tanto por todos los demás, terminara así. Pensar en estos pensamientos impotentes y la ira me mantuvo despierto por las noches. Supongo que Dios no existe después de todo. No puedo compartir el sufrimiento de Ashley. Todo lo que pude hacer fue odiar las circunstancias irrazonables. Ashley logró vivir durante aproximadamente un año, que fue un poco más de lo que esperaba. Inicialmente se esperaba, pero finalmente falleció hace 3 días desde el diagnóstico de cáncer. La atmósfera entre nosotros se mantuvo sombría y oscura para aligerar un poco el estado de ánimo. Sugerí que pensáramos en un nombre para nuestra hija recién nacida. Ashley sonrió débilmente y asintió con la cabeza. Decidimos llamar a nuestra hija Mia. Fue porque había insistido muchas veces en que quería ponerle el nombre de un personaje de la novela favorita de mi esposa. Tal cosa. Después de pensar en ello, mientras pensaba en esto, me encontré llorando frente a Ashley y luego ella solo sonrió y preguntó qué pasa ahora. Por supuesto, Mia todavía no entiende que su madre se ha ido, pero parece que ha comenzado. Se dio cuenta de que el calor de su madre nunca regresará. Continuó llorando todas las noches, tal vez por ansiedad, y nunca se detuvo por mucho que mi madre y yo intentáramos abrazarla, darle leche o hacer cualquier otra cosa. Mia también llora intensamente hoy. Sin embargo, el aroma y la suavidad que busca de su madre nunca volverán. Estaba tratando desesperadamente de descubrir cómo hacerla entender a pesar de la barrera del idioma entre nosotros, pero nunca encontré la respuesta. Con el cuidado de los niños, sin saber dónde estaba nada, en medio del dolor de que Ashley ya no estuviera con nosotros, mi cansancio por enfrentar incansablemente a los niños llegó a su límite y pronto los errores en el trabajo comenzaron a acumularse. Al principio mis colegas me ofrecieron palabras de consuelo pensando que era comprensible, pero después de repetidos errores, su simpatía se convirtió en miradas desdeñosas y susurros a mis espaldas. Justo cuando ya no podía soportar esas miradas, el gerente, tal vez sintiendo cómo me sentía, puso su mano en mi hombro y dijo: te está costando quedarte en eso lugar en este momento, ¿no es así? Así que aquí tienes una sugerencia, ¿por qué no vas a la nueva sucursal? Levanté la vista con un sobresalto ante su propuesta. Fue porque la dirección era cercana a la escrita en una carta que tenía. Llegué 3 días después de que Ashley falleciera. Vaya a esta dirección. Estoy a punto de escribir y conocer a cierta persona en mi nombre. Recibí una carta que decía que el matasellos estaba fechado el día después de que Ashley falleciera, aparentemente enviada desde una ubicación de Ashley, que él enseñaba en una clase de música a la que Ashley iba después de la escuela. De allí aprendí sobre la educación de Ashley. Ashley tuvo padres, pero se divorciaron temprano. Su madre tuvo que trabajar sola para mantener a sus 4 hijos, lo que llevó a una vida muy problemática en casa. Su madre siempre estaba demasiado ocupada preparándose para el trabajo, bañándose, vistiéndose y otras necesidades para escuchar las preocupaciones de Ashley. Cuando Ashley tenía problemas que no podía resolver sola o discutir con amigos, intentó hablar con su madre varias veces, pero las conversaciones siempre terminaban rápidamente. Una respuesta vacía o la fría y dura verdad, quizás también debido al estrés de criar sola a varios hijos.
noche viniendo de un ambiente así. Ashley inicialmente no confiaba en nadie cada vez que otro estudiante pasaba. Cerca su cara se volvía sombría, sus hombros temblaban y se quedaba congelada en el lugar, y si alguien intentaba sentarse a su lado se ponía tan ansiosa que ni siquiera podía mover las manos correctamente, lo que le impedía tocar su instrumento. Al ver esto, el señor Harris se dio cuenta de que Ashley debía llevar una carga pesada y se preocupó profundamente por lo excesivamente cautelosa que Ashley era con los demás y quiso encontrar una manera de ayudarla. Debe haber sido maltratada por su madre, también pensando que Ashley necesitaba mucho espacio personal. Le asignó un asiento solo para ella y sutilmente pidió a los otros estudiantes que no se acercaran demasiado. Al principio, muchos de los niños parecieron preguntarse por qué, pero cuando él les dijo que tenía miedo de la gente porque su ambiente familiar no era tan bueno, la mayoría de ellos entendieron, y luego recordó con una sonrisa que gracias a su sutil apoyo y esfuerzos, Ashley gradualmente comenzó a hablar con el señor Harris sobre varias cosas. Realmente tomó mucho tiempo, pero la mamá de Ashley parecía demasiado abrumada como para preocuparse por ella. Hago todo lo posible para brindarle un lugar al que pueda acudir en busca de ayuda, y luego recibí esta carta en vídeo el otro día. Ella me confió esto diciéndome que quiere que tú míralo, dijo entregándome una bolsa de papel. Dentro había una carta en vídeo dirigida a mí y a mis hijos. La carta en vídeo reveló una verdad impactante de Ashley. Y todos los días de nuestra relación ella también expresó su gratitud por tratarla como si fuera un tesoro precioso. Sin embargo, continuó con un trasero y sorprendentemente admitió que no había estado enamorada de mí durante bastante tiempo. Y explicó que esto se debía a los pequeños cambios en mi actitud y mis palabras después de casarnos, así como a la presión tácita que ejercí sobre Ashley y los niños, que erosionaron la gratitud y la calidez que ella alguna vez sintió. Todos los cálidos recuerdos con Ashley y James. En primavera fuimos de picnic y caminamos juntos bajo los frondosos árboles verdes. Simplemente caminábamos juntos, pero nunca nos quedamos sin cosas de qué hablar. James saltaba alegremente mientras hablábamos de lo que sea que me gustaba. El verano, íbamos a la playa y acampábamos en las montañas. Ashley realmente parecía disfrutar el verano corriendo y divirtiéndose con los niños como una niña, donde una madre normal podría enojarse por gastar tanto dinero. Ashley era diferente. Su cara me iluminaba al ver los puestos de comida en la playa y ella los disfrutaba con los niños. Era lo mismo cuando nevaba en invierno, pero ella solo actuaba como una niña en ocasiones tan especiales o cuando jugaba con sus hijos. El cambio en su comportamiento fue lindo porque por lo general tenía un buen sentido del dinero y una actitud firme hacia nosotros. Me encantaba ese lado juguetón de Ashley, pero Ashley me veía como alguien que nunca ayudaba con las tareas del hogar. Decía que no importaba lo difícil que fuera criarlos. Si tuviera un hijo, usaría mi trabajo de tiempo completo como excusa y simplemente regresaría a casa para relajarme del trabajo, sin siquiera mirar, como cuando James se negaba a dejar de llorar por la noche o cuando hacía berrinches durante sus terribles 2 años y, en esos momentos, miré a James sin disculparme con ojos que le suplicaban que me diera un respiro. Además, ella dijo que emitiría una vibra de mal humor después de decirme que criar a James requeriría más dinero a medida que crecía, pero por supuesto que tenía. Tengo que seguir trabajando duro. Así que no podía entender qué hizo que Ashley se sintiera así con respecto a mi actitud o, más bien, al reconsiderarlo, podría haber estado fingiendo no entender que mis ganancias no eran ni malas ni particularmente buenas, por eso me veía obligado a hacerlo constantemente. Dijo que teníamos que ahorrar para la educación futura de nuestro hijo y para los grandes gastos, por lo que los pasatiempos tendrán que esperar un tiempo. Pero como renunciar a todo era demasiado difícil de manejar, ella me permitió una pequeña cantidad de dinero de bolsillo para alcohol y cigarrillos en ese momento. Trabajé duro y cuando llegué a casa irritable por el cansancio, pude haber dejado que esa irritación se mostrara hacia mi familia, y aunque era por nuestro hijo, debí haberme sentido subconscientemente estresado porque mi propio disfrute estaba restringido, además de que Ashley estaba viviendo una vida cómoda en casa. Insensible a las dificultades de la sociedad, mentiría si dijera que nunca la envidié por poder vivir con el cuidado de los niños siendo su única preocupación. Nunca le planteo a Ashley cosas como que estoy trabajando para ustedes o que cuesta
durmiendo, pero creía que esos sentimientos eran anulados por lo adorable que era James y mi afecto por él, pero, aparte de estos pensamientos, no podía ocultar mi fatiga física, falta de energía o mi bajo ánimo, y sin darme cuenta debí demostrarlo por mi comportamiento y sinceramente, quería un poco más de diversión para mí. Secretamente quería algo de tiempo libre para pasatiempos y gustos personales. Algo que pudiera disfrutar solo, separado del tiempo en familia. No me di cuenta de que este deseo se manifestaba ocasionalmente en mis expresiones y en mi atmósfera. Nunca lo entendí del todo. Que solo porque yo era la que estaba en el trabajo y Ashley era ama de casa no significaba que estaba exenta de ayudar con el cuidado de los niños, hasta que escuché el monólogo de Ashley, incluso sin considerar su enfermedad. Supongo que Ashley debió haber querido hacerlo. Déjame en algún momento. Vi a Ashley en la pantalla del televisor expresando sus verdaderos sentimientos con voz plana, y pude ver por su tono y expresión que sus sentimientos por mí se habían desvanecido. Ashley luego continuó revelando que había alguien con quien había estado pensando en secreto, en que desde la escuela secundaria él era conocido por ser serio y no le gustaban tanto las chicas, que ella nunca logró hablar con él en ese entonces. Sin embargo, esa persona también asistía a las clases del señor Harris. Al principio ambos se mantuvieron solos, sentados en sus asientos solos, pero practicaron juntos poco a poco y él gradualmente comenzó a hablar con Ashley, quien había cerrado su mente firmemente como si pudiera identificarse con ella. Los sentimientos de Ashley por él se hicieron más fuertes a través de sus muchas conversaciones, hasta que finalmente se sinceró sobre su madre, pero resultó que su familia también tenía complicaciones. Ashley habló entre lágrimas sobre cómo dijo que su padre se negó a pagar la manutención de los hijos y cómo su madre lo entregó en adopción a una pareja rica sin hijos para poder criar a sus hermanos por su cuenta. Imaginé que mi esposa tenía a alguien más a quien realmente le importaba. Nunca había mostrado ningún signo de ello, pero, por supuesto, no lo haría. Ashley eligió vivir su vida conmigo a pesar de que fue porque me enamoré de ella y le confesé mis sentimientos, incluso si fue en su lugar, que ella no hablaría de esas cosas con su cónyuge, y luego Ashley le explicó por qué no lo eligió. Ashley pensó que no había manera de que pudiera estar con una persona tan inestable cuando ella misma había crecido sin conocer el amor de sus padres y cómo confiar en los demás mientras compartía sufrimientos similares. Con él, Ashley se dio cuenta de que ambos estaban plagados de las secuelas del tratamiento de frío recibido de sus padres, dejando en claro que aún no eran independientes financiera o emocionalmente el uno del otro, y sin saber si estos problemas alguna vez sanarían. Incluso cuando se hicieron adultos, la idea de acercarse a él y comenzar una relación se sentía increíblemente atrevida. Sin embargo, aunque todavía no estaban en una relación, había algo especial entre ellos. El simple hecho de estar juntos les brindó una profunda sensación de comodidad, una sensación de seguridad muy agradable. Dijo que cuando estaba con él podía ser ella misma sin preocupaciones en el mundo. Él le daba una sensación de seguridad, de que no tenía que fingir ser una persona agradable, alegre, amable y agradable, que podía simplemente existir como era. Ashley entre lágrimas expresó su deseo de disculparse profundamente por esto, y luego continuó revelando que James, nuestro hijo, en realidad no era mío. Dijo que incluso después de casarse conmigo, cuando tenía un poco tiempo para ella misma, ella peleó por él y regresó a su ciudad natal para verlo varias veces mientras yo estaba en el trabajo. Hubo varias ocasiones en las que lo intentaron y Ashley terminó engañándome. En ese entonces estaba ocupada con el trabajo, cazar y luego con mi nuevo trabajo, así que era cierto que no disfrutábamos de las cosas que hacen las parejas casadas. Sin embargo, como todavía existía la posibilidad, decidió hacerse una prueba de ADN por si acaso. En ese momento él estaba bastante agotado física y mentalmente, y dijo que no podía ser padre de este niño. Sin embargo, estaba muy feliz con la posibilidad de tener un hijo con Ashley y cooperó con la prueba de ADN que confirmó que el niño era su Ashley, y luego decidió criar a este hijo como Ashley mío. Con tristeza me confesó por qué no había podido decirme sus verdaderos sentimientos hasta ahora. Había notado que cuando estaba borracho mi tono de voz se volvía muy áspero y me ponía agresivo. Estaba segura de que estaba estresada por esta vida de trabajo. Recortar dinero, por eso ella no pudo decirme esto mientras aún estaba viva. Al escuchar esas palabras, mi mente se quedó en blanco.
Estaba clavado en el lugar, como si alguien hubiera tomado el control de mi mente y mi cuerpo. De repente, perdí toda fuerza en mi mente. Piernas y me desplomé sentada sobre los viejos cojines en la sala de estar del señor Harris. Estaba tan sorprendida que ni siquiera noté que el señor Harris me observaba desde la entrada de la sala y luego Ashley comenzó a explicar por qué le confió su carta al señor Harris. Y recuperando las emociones humanas, todavía interactuaba con sus amigos con solo una sonrisa y amabilidad un tanto falsa. Tal vez por eso no pudo hacer ningún verdadero amigo en la escuela secundaria, por lo que él era como un segundo padre para ella, la única persona en la que realmente confiaba y amaba. Ya no estaba sorprendido. Lamenté profundamente que alguien a quien amaba con todo mi corazón no me agradara tanto que mi comportamiento había asustado y lastimado a Ashley hasta tal punto, sintiendo emociones estrellándose sobre mí como olas implacables que solo podía sentirlas sabiendo en mi corazón. Después de un rato, cuando el viento se volvió frío, busqué la extensión oscura del océano en la distancia. Así era la ciudad natal de mi esposa, ya que los padres de Ashley habían fallecido antes de casarnos. Nos habíamos conformado con un breve saludo en un restaurante cerca de mí en casa, así que nunca había visitado su ciudad natal antes y simplemente lo había dejado así sin siquiera sugerir que la visitara. Tal vez a ella tampoco le gustaba eso de mí también viendo las olas chocar entre sí desde la cima de una pequeña colina. Ya no me sentí molesto o irritado sin importar cuánto se quejaran los niños o dijeran que no. Tal vez fue porque por primera vez estaba realmente preparado para enfrentar a mis hijos de alguna manera. Eso es lo que pensé, los niños crecieron mejor de lo que esperaba, no mostraron problemas con su estado mental o sus personalidades cuando eran más jóvenes. Digamos que en el pasado podría haberme vuelto arrogante y haber creído que era por mi buena crianza, pero ahora puedo ver que los niños han crecido mucho por sus propias fuerzas, superando la soledad de no tener una madre. No sé si es porque me he vuelto más humilde, tal vez es porque me di cuenta de que no tenía a nadie más en quien confiar excepto mi madre y la necesidad de proteger a los niños se hizo más fuerte sin dejar lugar a quejas, o más bien gracias a Ashley pude darme cuenta de que así estaba mal pensar tal cosa sobre una niña que traje a este mundo porque no quería ser amada por ella. Además, no estar biológicamente relacionado con James y que me señalaran lo arrogante que era, simplemente oprimiendo y asustando a los que amo, fue sorprendentemente doloroso y pasé un tiempo culpándome. Estuve atormentado durante días preguntándome por qué había hecho tales cosas. La idea de cargar con este dolor por el resto de mi vida me cansó de vivir, pero mientras pasaba tiempo enfrentando a mis hijos, ese dolor gradualmente se desvanecieron y poco a poco me encontré pensando solo en ellos. Los arrepentimientos extrañamente profundos del pasado se desvanecen con el tiempo. Parece cierto, incluso si uno ha cometido actos gravemente incorrectos. Todavía hay momentos en los que oleadas de arrepentimiento caen sobre mí, pero ya no pánico durante tales ocasiones. He llegado a aceptar con calma que estas son faltas que debo cargar de por vida. Tal vez sea porque ya no vivo solo para mí, priorizo a mis hijos sobre mí y continúo viviendo así todos los días en el pasado. Lo que más me importaba era mi propia fatiga y estrés, pero después de que nos convertimos en solo nosotros tres, logré separar el trabajo de mi vida privada y volver a casa dándoles a mis hijos una sonrisa desde el fondo de mi corazón. Ahora me parece que esto es así. Una de las razones por las que la gente no puede vivir sola, aunque parece que estoy criando a mis hijos, ellos son los que me han permitido crecer hacia una mejor forma de vida. Me he dado cuenta de esto gracias a mi esposa e hijos, por eso mirando hacia atrás, me alegro de haber recibido esa carta y haber escuchado los verdaderos sentimientos de mi esposa Ashley.